Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. De nuevo, en esta ocasión vamos a continuar con análisis de vídeos de accidentes y vamos a analizar dos casos con un resultado muy diferente en lo que es el desenlace. Y en ambos casos se trata de choques contra otros vehículos, que tenemos que recordar que son casi el 60% de los accidentes en moto y que de ese 60%, el 70% es debido a que el otro conductor no nos ha visto. Recordad siempre esto, los conductores de los otros vehículos no nos ven, somos invisibles. Es importante recordarlo, porque nos va a ayudar a evitar accidentes. En el primer vídeo, el motorista no consigue evitar el choque, a pesar de que tiene bastante espacio, aunque el tiempo es muy reducido y aparte comete una serie de irregularidades. Y en el segundo vídeo sucede todo lo contrario, el conductor es capaz de evitar el choque. A pesar de que tiene muy poquito espacio, eso sí, dispone de más tiempo y de más distancia para evitarlo. Pero tampoco es una circunstancia nada fácil a lo que se tiene que enfrentar y aún así, debido a su habilidad y a su pericia, es capaz de evitar el choque y salir sin que le pase absolutamente nada. Los dos vídeos son muy cortitos, pero aún así nos va a dar tiempo a sacar muchas conclusiones y también muy interesantes. Así que arrancamos con el primer vídeo y vamos a analizarlo como siempre, en profundidad. Muy bien, aquí tenemos el vídeo. Vamos a ver, vemos una moto, una Kawasaki, y vemos un detalle. Vamos a fijarnos lo primero, aquí en la mano derecha, la cantidad de maniobras que va a hacer ahora en un momentito. Fijaros. Esos movimientos tan exagerados para dar gas y cambiar. Fijaros el detalle. Posiblemente esté haciendo golpes de gas al reducir las marchas. Fijaros, incluso aquí en la sombra, fijaros en la sombra qué movimientos tan exagerados hace. ¿Lo estáis viendo? ¿Qué significa esto? Bueno, pues es alguien al que le gusta presumir, dar acelerones, que la gente se fije y usar los golpes de gas para reducir marchas. Bien, vamos a continuar y lo siguiente que vemos, una línea blanca. Atención a esto porque es muy importante. Es una carretera que está muy bien señalizada. Vemos aquí las líneas exteriores. Y vemos también una línea blanca. ¿Qué significa una línea blanca? Que no se puede adelantar. Vemos que inicia la maniobra para adelantar al coche. Se está dirigiendo hacia la izquierda. Lo vemos. Pero al mismo tiempo el coche va a coger un desvío. Desde aquí atrás no se ve que hay un desvío ahí, pero sí se ve la línea blanca. Así que ya tenemos la primera irregularidad. Intentar adelantar con línea blanca. El coche se va metiendo poco a poco y vemos que el motorista no hace ninguna maniobra de esquiva. Tiene espacio ahí a la derecha. Fijaros qué cantidad de espacio tiene, perdón, a la izquierda. Hay posiblemente un par de metros que podría meterse. Todo este espacio podría aprovecharlo para esquivar el coche, pero vemos que no esquiva nada, no hace ningún movimiento. Vamos a darle un poquito para atrás. No hay ningún movimiento. O sea, mucho golpecito de gas, pero a la hora de esquivar ni puñetera idea tiene este motorista. Y acaba produciéndose el choque. Hay un detalle importante. El coche vemos que no lleva puestas las luces de dirección. Las direccionales, como se conoce en algunos países de Latinoamérica, y en España los intermitentes, estas luces que indican la dirección que va a tomar el vehículo. Así que no tiene más remedio que enfrentarse a dos posibilidades: o chocar, que es lo que acaba sucediendo, aquí lo vemos, o esquivar. Vemos que todavía hay un montón de espacio ahí cuando se produce el choque. Hay todo ese espacio. Y vemos que entraría en un campo, en ese campo que vemos aquí, pero evitaría el choque de frente. Siempre es mejor entrar en el campo, sobre todo en un campo en el que no se ve, eso está labrado, y sin embargo se produce el choque. ¿Y qué sucede después del choque? Vamos a ver la moto por el aire. Ahí la vemos. Y el motorista dando vueltas por ahí, por el verde, por el campo,
Aquí ya se ve amarillo, se ve que ya está entrando en ese campo que estábamos viendo antes. Y afortunadamente, ¿qué vemos? Que el motorista se levanta. Aquí vemos su casco y su mano que se está levantando. Afortunadamente no le ha pasado nada, o por lo menos nada importante, y vemos que todo ha acabado en un simple susto y por supuesto la moto ahí tirada y destrozada. Bien, ¿creéis que se podría haber esquivado este choque? Hay suficiente espacio. Por espacio no hay ningún problema. El tiempo, realmente había muy poquito tiempo. Tenía que haber sido un motorista con mucha habilidad, con muy buenos reflejos, para poder esquivar ahí y meter la moto por ese espacio. Pero vamos a ver el segundo vídeo, porque el segundo vídeo es muy interesante, es muy parecido, aunque cambian algunas circunstancias, y sobre todo el tiempo disponible para esquivar el choque. Pero vamos a ver que también era una situación de alto riesgo y cómo lo resuelve el segundo motorista. Así que nos vamos a ver el siguiente vídeo. Bien, en este segundo vídeo el primer detalle que vemos es que se circula por la izquierda. Posiblemente sea Inglaterra, Reino Unido o alguno de los países en los que se circula por la izquierda, que pudiera ser en Australia, Nueva Zelanda, que son los países por los que se circula a la izquierda. Japón. Bien, vemos que el motorista va aprovechando bien todo el ancho del carril y de repente se encuentra con un camión. ¿Os imagináis encontraros con un camión así? Que venís rápido y de repente os encontráis con un camión. Bien, desde luego no es nada agradable enchufarse ahí debajo con la moto. Fijaros el poco espacio disponible. Aquí hay muchísimo menos espacio, posiblemente 1 metro justito. Bien, ¿y qué hace el motorista? Fijaros, consigue pasar por ahí. Pero es que está llevando la rueda por la hierba. Sus ruedas van dentro de la hierba, ¿lo veis? Hay muy poquito espacio de asfalto y hay más espacio de hierba. Ha tenido que meter las ruedas en la hierba y sin embargo consigue salir de ahí. Es impresionante. Vamos a verlo otra vez porque es realmente impresionante cómo ha conseguido salvar su vida. Viene a muy buena velocidad. Vamos a poner el vídeo a su marcha normal. Y ahí vemos que viene bastante rápido. Y a esa velocidad consigue pasar por ahí entre el camión y el guardarraíl. Realmente una situación a la que no me gustaría tener que enfrentarme. Porque el detalle de la hierba, meterse por la hierba, es muy delicado. La hierba siempre acabas en caída. Bien, ya lo habéis visto, ¿no? En los dos casos no había tiempo para frenar y solamente quedaba la opción B, la de esquivar. Y también hemos visto que en el primer caso no hay apenas movimientos de esquiva, no hay maniobra de esquiva, y sin embargo en el segundo caso sí que hay una buena esquiva y el motorista consigue pasar por un espacio muy reducido y además pasando entre el asfalto y la hierba, algo que no es nada recomendable, os lo aseguro, y que nos puede llevar fácilmente a una caída. Conclusiones, muy importante, respetar las normas de tráfico que para algo están y a veces son demasiado prudentes, pero aún así es siempre interesante respetarlas. Y sobre todo, lo que siempre os recomiendo, vais a ir en moto por ahí o dejáis unos márgenes de seguridad extraordinarios o practicar ejercicios de habilidad para desarrollar esas habilidades que os van a ser muy necesarias cuando os juguéis la vida en décimas de segundo o en centésimas o en milésimas. Y ahora aquí al final del vídeo, aquí tenéis a un lado y al otro, aquí para suscribiros al canal. Y aquí os dejo una lista de reproducción y un vídeo muy interesante sobre seguridad. No dejéis de verlos, practicar mis ejercicios y si podéis, como siempre, venir a mis cursos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que os haga recapacitar este tipo de vídeos, que para eso los hago y los publico. Que lo más importante siempre es regresar a casa sano y salvo. Así que, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.